Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar junto a nosotros en la primera jungla del año 2026. ¿Con novedades? Y como ha sido la lógica de este año 2026, impredecible. No hay nada de Rodrigo Bravo hoy día en esta jungla. Vino un comando Delta y lo extrajo. Exacto. Está en este minuto inducido. en camino hacia alguna prisión incomprobable dentro de territorio norteamericano, Rodrigo Bravo. Cariño, Rodrigo. Cariño, no. Un saludo por el compañero Bravo. Exactamente, caído en combate. Así que los tengo que estar acompañando. ¿Me tengo que presentar como que este tipo de cosas se hacen ya? Hola, soy Matías de la Maza. Soy Matías de la Maza. Igual es raro que Matías de la Maza se presente en la radio infinita. Sí, a la radio infinita es medio extraño. Una voz inconfundible. No, inconfundible. Además he estado... No sé qué programa me falta ya a esta altura. Sí, el más completo. Pero en La Jungla, bienvenido. La Jungla sí está bien. A los Charles Mariano, el socio de todos. Qué honor estar en este distinguido espacio. Además, en este distinguido espacio que nos saltamos un par de semanas por fiesta. Y que una empanada. Pasó de todo. Nos vamos 2 semanas y mira cómo nos devuelven el planeta, compadre. Ya no es ni siquiera el país. Bueno, pero cariño a Rodrigo Bravo, que se mejore. Oye, como decía el chat de Jorge Alice, que se mejore. Oye, no sabemos si fue rotavino o rotavidrio, pero tiene un virus. Aguante, Bravo. Hay diagnóstico de por medio. Oigan, habíamos hablado varias veces sobre los planes de Kast en materia migratoria y cómo eso estaba condicionado evidentemente a si llegaba a marzo con o sin Nicolás Maduro. Bueno, no llegó ni siquiera la primera semana de enero con Nicolás Maduro. Extracción del ahora ex líder del régimen venezolano el día sábado, probablemente en las noticias geopolíticas más importantes que hemos tenido en Latinoamérica, si no es en los últimos 20 años, podría ser derechamente en este siglo, a propósito de la importancia que tiene. Y es así como una pieza que iba a ser clave, no solo para la política internacional durante los próximos años, sino que también para el futuro del gobierno, ya no está. Así es. O por lo menos está en otro lugar y a la espera. ¿Dateado el presidente electo, no? Esa es una pregunta que me han hecho a mí varias personas durante esta semana. Sí, yo creo que está dateado. De hecho, fue dicho en Infinita. Cuando yo me acuerdo, lo dijimos acá, Kast sabía algo que nosotros no sabíamos cuando hablaba así de Maduro. Para ser justos, en todo caso, esto era algo que se especulaba, por lo menos en Estados Unidos bastante. Ya cada día ponían un avioncito y un buque nuevo. Además, No, pero pasamos como de hecho, los pololeos, así. Primero mucho, no, que no, después que sí. No, pero existía mucho la sí. especulación interna en los medios gringos que esto iba a estar vinculado estrechamente a la liberación de los archivos de Epstein. Entonces, que el día que salieran los archivos, ese día bombardeaban Caracas. Nada de eso fue tan así, pero me refiero que esto es crónica de una extracción anunciada. Habían 2 factores que uno anticipaba, que podía ser cerca de la liberación de los archivos de Epstein, y la otra es que iba a ser un sábado. Esto se venía comentando hace mucho tiempo que probablemente iba a ser un sábado. El efecto en los mercados es bastante menor si es que esto se ataca durante el fin de semana cuando no están operando. Ahora, que sea el primer sábado del año, yo lo encontré una exageración y una falta de respeto, sobre todo con todos nosotros periodistas. No es la primera vez, sí. No es la primera vez, sí, efectivamente. Hubo otro 3 de enero. El del 89. El del 89, el de Noriega. Bueno, muchos estaban recordando justamente ese periodo en Panamá. Ahora, la salida de Maduro, ¿qué significa no solo para el futuro de Venezuela, sino que qué significa también para las expectativas de probablemente la planificación que tenía el presidente electo? Uno podría decir, de inmediato se abre el plan para su corredor humanitario, para la expulsión masiva de migrantes que él había anunciado, pero han pasado los días y varios han ido poniendo paños fríos. Esto está cayendo, claro, la pelota está cayendo para otro lado. Mira, yo creo que podríamos hacer el programa completo y nos quedaríamos cortos, porque hay muchas capas respecto a lo que está sucediendo, y no me quiero dejar de referir a la capa local, pero me gustaría como dejarla un poquitito para el final, porque creo que lo primero que pasó aquí, la primera señal importante, tiene que ver con el mundo, con el estado del mundo. Y eso obviamente que nos involucra. Somos parte todavía, aunque nadie lo crea. Es parte del mundo, aunque así no es. lo crean. Sí. Pero aquí hay varias cosas que decir. Obviamente todo lo que tiene que ver con un mundo que avanza sostenidamente hacia un cambio de lógicas desde el punto de vista de la administración del poder. Y esto no pasó ahora, viene pasando hace un rato. Este es otro paso más a ir de alguna manera dando de baja
a un esfuerzo, vamos a decir, que es este mundo multilateral, donde había un hegemón, donde había libre comercio, donde habían discursos respecto de el respeto al derecho internacional. Todo eso no es que se haya borrado de un plumazo, pero queda absolutamente en segundo plano, lesionado. Y eso obviamente que tiene implicancias para Chile, tiene implicancias para el mundo, tiene implicancias para Chile. Piensa tú que nosotros tenemos una Cancillería que por muy buenas razones siempre ha abogado, cuando se habla de una política de Estado, siempre ha abogado por este mundo. El mundo multilateral, el mundo de las reglas, el mundo, porque eso es lo que a nosotros nos conviene, comerciar con todo el mundo, con reglas claras y con Estado de Derecho internacional que se respeta. Bueno, ese mundo ya no está. Y la primera pregunta que uno debiera hacerse, y ahí creo que no hay grandes diferencias en las posturas de Kast y Boric, no por lo menos las primeras, las que tienen que ver con cómo fijaron posición respecto del hecho. Creo que la brecha entre ellos es menos grande que la que se pretende instalar. La brecha que se agranda después es la que tiene que ver con la política interna, con ellos dos hablándole al público local. Pero desde el punto de vista como desde sus cancillerías, por así decirlo, no es tanta la diferencia. Pero nosotros tenemos ese músculo desarrollado y vamos a tener que desarrollar otro músculo, porque lo que nos están notificando por cielo, mar y tierra es que ese mundo ya no está, que cada vez más se parece a un mundo administrado sobre la lógica del poder, de la fuerza, y además por esferas de influencia. No el mundo unipolar o bipolar, sino que por esferas de influencia. Estamos decayendo en eso. Y el discurso de Trump y de su Departamento de Estado respecto del hemisferio, lo repite el canciller aquí también, esta idea de que es nuestro hemisferio tiene que ver con eso. Entonces, creo que tomar nota de muchas cosas antes de solamente que después le damos una vuelta a cómo esto se baja en el binomio Kast-Boric o izquierda-derecha. Sí, Sudamérica queda una hasta el 2 de enero y 3 de enero en adelante llevamos otra. Sí, yo creo que es interesante la invitación que hace Camila a mirar un poquito más globalmente. Llegué yo y están de acuerdo, como que me gusta. Sí, pues viste, que llegó la paz. Llegó la paz, sí. Es que los abrazos de Año Nuevo son así. Sí. Generan como es que el tono de la radio. Sí. Rodrigo tiene esa cosa televisiva confrontacional. Sí, más belicosa. No, aprovechamos de pelarla que no sí, está. Sí. No. Le gusta. Pero, Le gusta sin filtro. la invitación respecto de... Pero esa la mirada del cambio de las reglas, porque está bien, yo creo que sí, hay un cambio. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Creo yo que el único jugador que jugaba según las reglas se aburrió. Porque este cambio de las lógicas no es nuevo, ¿no? Ucrania lleva 2 años invadida, va para 3 años invadida por Gaza. Rusia, ¿no? Tenemos muchos fenómenos y este es uno más de eso. Yo creo que la primera señal es lo que pasó con Irán, que pareciera ser que fue... Oye, Trump está cumpliendo 1 año en el poder. ¿Ah? Asumió más o menos el 6 de enero del año pasado. Está cumpliendo 1 año. Lo que pasa es que como todo ha pasado tan vertiginosamente y por eso que tampoco la invitación, no sobreleamos cada cosa como que fuera un nuevo set de reglas. Porque pareciera ser que lo único constante en esto es que no hay reglas claras. No, esto se viene moviendo hace rato, si yo estoy no de acuerdo hay reglas contigo. claras. Entonces, la pretensión y la reacción respecto a la exigencia del derecho internacional, bueno, oye, China operando en África, una invitación, vayan a ver lo que pasa ahí, respecto de lo que significa la autodeterminación, la soberanía, vean lo que... O sea, ¿estamos en un mundo que está cambiando de reglas? Sí. No sabemos todavía cuáles van a ser las nuevas reglas. Algunos que se apuran, creo yo, es una lectura muy interesada de cierta parte de la izquierda chilena, como repartir el mundo, ¿no? Bueno, América para Estados Unidos y Europa, y hay otra parte que queda para Rusia y otra parte para China. Cuidado. No, a mí no me queda tan claro que eso sea así. Estados Unidos no va a renunciar a su presencia en Asia, no va a renunciar a la pata que tiene y al apoyo que tiene con Europa. Ahora en una relación... a propósito de Groenlandia, rebarajada. ¿no? A propósito de Groenlandia, ¿no? Además. Decirle, una cosa es que le digan, oiga, está bien que ustedes financien la guerra que se está ocurriendo en Europa y no Estados Unidos, nosotros les vamos a prestar de todo, pero ustedes financienla, es una guerra que es europea, y otra que dice, oye, necesito Groenlandia. Groenlandia no es parte de Europa. Aquí Europa está defendiendo una colonia, eso es lo que está defendiendo, que aquí pareciera ser de que, oiga, Dinamarca agredía, oye, Dinamarca tiene una colonia en Groenlandia, la propia gente en Groenlandia no se siente danesa. Bueno, pero esa es la razón por la cual Trump... En esos intersticios en los cuales Trump busca oportunidades, por no decir ganancias. Ese es el punto de encuentro entre Trump y Putin.
Por eso, porque el discurso finalmente, ambos consideran razonable el sustrato del discurso que tienen sobre sus políticas de expansión en este caso. O sea, y en eso y estoy de acuerdo contigo, viene ocurriendo hace mucho rato. Ahora, las reglas claras sí existen. Lo que pasa es que llevan mucho rato siendo un traje que no le acomoda a cada vez más actores con poder. Una cosa es que no le acomode a un actor con poder, pero cuando ya son varios actores con poder a los que deja de acomodar, es decir, la idea de un mundo con, por ejemplo, apertura, con un esfuerzo decidido de Estados Unidos por tratar de implementar democracia y mercados libres, tenía sentido cuando el hegemón de ese mundo era Estados Unidos. Cuando en esos mercados libres se los lleva por delante China, bueno, ya deja de ser tan interesante la idea de promover ese tipo de relación en el mundo. Entonces, creo que esto tiene que ver... En esa misma lógica, va a darte el punto, Camilo, que cuando mira a Trump, ¿no? Y hago el paralelo entre lo que pasó en Ucrania y Venezuela. Trump, fíjate tú, que en el fondo dice, claro, nosotros estamos defendiendo Ucrania, estamos soportando la libertad de Ucrania, vamos a dejar que, por ejemplo, haga una licitación sobre las tierras raras y se las lleve China. No, si nosotros somos, o sea, Ucrania hoy día existe gracias a la intervención de Estados Unidos. Algo parecido está ocurriendo cuando dice, oye, voy por Venezuela, voy a restablecer el mercado del petróleo. Va a ser una licitación internacional para que China se lleve el petróleo venezolano por ningún motivo. Dice, pues si China ya estaba ahí, era parte de la dictadura, era parte de los arreglos que había, igual que Rusia. Dice, no, si yo logro liberar y transitar hacia una democracia en Venezuela, es para que ese petróleo quede dentro del ámbito de influencia. Y si no, que no transite una democracia. Si es que es lo rudo de la acción de Trump hasta ahora es que la palabra democracia, la palabra derechos humanos, nada de eso está en el libreto. En el discurso... Es como que si llega bien, pero nosotros estamos aquí por otra razón. Pero bajemos a nuestra realidad, Chile. Se le preguntó hasta el cansancio a José Antonio Caz, oiga, ¿usted quiere mandarlo a todos por avión, deportar a los que cometen delitos, a los inmigrantes irregulares, los quiere mandar? Venezuela no se los va a recibir. Hoy día, José Antonio Caz, el presidente electo, y cuando sea presidente de Chile, ¿no? El 11 de marzo, ya no tiene que llamar a nadie más. ¿Que a quién? A Delcy Rodríguez. A Trump. Trump, ¿me tienen que recibir los aviones en Venezuela? Sí, se los van a recibir. Muy probablemente. Si es que eso ocurre. Ahora, si es que eso ocurre, pero antes un paso atrás, y me quiero quedar con que efectivamente en ninguna parte de los dos discursos a estas alturas que Trump ha sido bastante extenso en referirse a la situación de Venezuela, ha mencionado ni la palabra democracia ni libertad. Lo que sí ha hecho mucho es enfatizar que se va a vivir mejor, o por lo menos la idea de lo que para Donald Trump es mejor. Pero ¿cómo una jornada que para la misma comunidad venezolana y sobre todo para la oposición venezolana, el día sábado comienza con euforia y efectivamente un sentimiento de que esto significaba que estaba llegando la libertad, se fue poniendo un poquito más confusa y directamente más oscura para ellos a medida que avanzaba el día? El discurso de Donald Trump, la primera locución que hace ahí en Mar-a-Lago para referirse a lo de Venezuela, fue brutal con la oposición venezolana, principalmente por las declaraciones que hace en torno a María Corina Machado, a quien ningunea de una forma bien que recuerda bastante lo que le hizo a Zelensky en algún minuto cuando lo invitó a la Casa Blanca. Y uno dice, Trump cambia, si le ofrecen un mejor trato la semana siguiente puede decir que una persona a la que había ninguneado es su mejor amigo, pero de momento han pasado ya 4 días y no tenemos un cambio de Estados Unidos hacia la figura de la oposición. Es decir, la oposición venezolana, una vez más, sale bastante perjudicada de un proceso que pareciera ser de cambio en Venezuela. Al momento de leer los discursos de Trump, no nos olvidemos de un detalle. Este año hay elecciones en Estados Unidos, elecciones internas, legislativas, midterm, o sea, las elecciones de medio término. Gran parte de las alocuciones y la lógica con la cual presentó esto no era él, recordemos, durante su campaña, parte importante de su núcleo duro del mundo MAGA, cuando él cita la doctrina Monroe, es porque no quieren más intervenciones. De hecho, él lo que decía, oye, yo voy a traer de vuelta a Afganistán, los voy a traer de vuelta de todos lados, ¿no es cierto? No más soldados americanos, no vamos a seguir financiando guerras, no vamos a seguir peleando por otros y financiando nosotros esas guerras. Era parte del discurso y del mundo MAGA. Entonces el discurso que da, que es brutal, y estoy de acuerdo, ¿no? Y los énfasis que marca, la doctrina Monroe, hacerse cargo del petróleo, 100% política interna en Estados Unidos. Si él hubiera hecho una referencia a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela, el rating habría sido 0 en términos internos, especialmente para el mundo al cual a él le interesa movilizar, que es el mundo MAGA. Entonces, yo no sobreleería tampoco eso del discurso de él. Él está preocupado de la elección interna, está viendo cómo utiliza esto a favor suyo, algo permanente en él, ¿no? Lo mismo hizo en Gaza, lo mismo ha hecho en toda su intervención en Irán. Todo es parte de una campaña permanente a favor de Trump. Trump solo trabaja para Trump
y eso es parte de la cosa. Ahora, yo creo que, y lo hemos comentado otras veces, yo creo que hay un montón de otros poderes estables, permanentes, si tú quieres, que también han aprendido a leer a Trump. De partida el resto de la mesa, es decir, Putin lo lee muy bien, Netanyahu lo lee muy bien, internamente yo creo que el Pentágono y el mundo militar también los lee muy bien, y por lo tanto cada uno de esos actores tienen un mensaje, tienen un objetivo, y han aprendido también a usar a Trump. A usar esta cuestión que hemos comentado otras veces, que es una persona que tiene contabilidad diaria, que él al final del día quiere tener un premio, un reconocimiento, que le da lo mismo si la operación cumple con los estándares mundiales o no, lo importante es que digan que la planificó él. Entonces, creo que el resto de los actores... O que él la informa en su red social antes que nadie. Claro, el resto de los actores ya aprendieron, ya le tomaron la mano. No se olviden que el Trump 1 termina su periodo con el Pentágono a través de un comunicado quitándole el piso. Quitándole el piso. O sea, yo creo que ese Pentágono también aprendió a relacionarse con Donald Trump. Entonces, y el mundo y todo. Y eso es lo que a mí me preocupa desde el punto de vista de cómo la política, que finalmente es un espacio donde solamente la única verdad es la realidad, no sobrelea, no genere sobre expectativas. Creo que la principal sobrelectura, en todo caso, fue de la oposición venezolana. Sin duda. Es decir, ellos vieron llegar los aviones de la libertad y hoy día se están encontrando con los aviones del petróleo y no mucho más. Yo creo que eso está en evolución. Una cosa, por eso digo, cuando digo que Trump le está hablando a su público interno, por eso pone el petróleo por sobre otra, no es que tenga interés. Dentro de lo mismo que él dice, de lo poco que dice, vamos a estar a cargo del gobierno. O sea, por eso decía yo, el presidente de Chile, si quiere que reciban los aviones en Venezuela, ¿con quién va a hablar? Va a ir a hablar a Washington. Oye, necesito que reciban los aviones. Y Daisy Rodríguez, más allá de su retórica, ella misma está caminando sobre huevos, ¿no? Ella misma está entre el discurso de quienes dicen que ella entregó a Maduro, ¿no? O sea, en la negociación. Camina y suenan las 30 monedas de plata ahí. Claro, entonces él, además, claro, porque de los tres poderes independientes que había en Venezuela en esa dictadura, uno era Maduro, otro era los hermanos Rodríguez y otro la Diosdado. dupla Diosdado con Padrino, ¿no? Padrino López. Esos ejes de poder colaboran y dejan de colaborar. No son uno, no es un grupo monolítico, ya quedó claro. Descabezado Maduro, Daisy Rodríguez empieza a decir, claro, lo echa de menos, que habla de él como un héroe. Nadie mueve nada, no hay una bala disparada por recuperar a Maduro, no hay un plan, no hay nada, ya pasó. Y no por nada, los únicos que cayeron defendiendo a Maduro son cubanos. Bueno, claro. Oye, solo para poner en paréntesis, para los que hablan de intervención internacional, los 32, la Guardia Pretoriana de Maduro, no era el ejército bolivariano. No le confiaba a él su tranquilo dormir, se lo confiaba a los cubanos. Porque el ejército bolivariano está simpáticamente durmiendo a la hora en la Pero que... no es raro. Tú sabes que ese modelo Fidel también lo tenía. Él tenía fuerzas especiales. Es decir, no es raro que los autócratas no es raro que tengan una guardia pretoriana. Lo raro es que sea una guardia pretoriana pero además, país. Espera, momento. No es raro que sea un aparato completamente diferente que solo responda al autócrata y no al resto del aparato, porque precisamente se producen otros poderes. Hay alguien que tiene ascendencia en el ejército, hay alguien que tiene... Entonces, ¿y qué es lo que le ofrecen los cubanos? Le ofrecen eso. No se olviden, esto ya es arqueología, no se olviden que cuando muere Chávez, la sucesión más probable era Diosdado Cabello, y los que eligen, por así decirlo, los que operan en favor de Maduro son los cubanos. Que sí, viven de Venezuela. Pues, sí. Bueno, ese es otro efecto dominó. ¿Qué pasa con Cuba sin Maduro? ¿Qué pasa con Cuba sin Maduro? ¿No? Porque la dependencia es vital, ¿no? Es una simbiosis. O sea, yo no creo que Cuba sostenga su régimen sin Maduro o sin la colaboración que recibe de Venezuela por mucho tiempo. Recordemos cuando perdió a la Unión Soviética, lo mal que lo pasó, ¿no? Durante los 90, hasta que logró encontrar un acomodo distinto, lo terminó encontrando en Chávez, en Venezuela, sí, claro. Y eso volvió a desaparecer. O sea, viene un tiempo muy duro. Salvo que se conviertan en pro-chino.
Oye, antes de volver a nuestro territorio y hablar de Boric y Kast, que me quiero quedar en las declaraciones sus primeras declaraciones en torno a este hecho, que tú dices que no son tan diferentes quizás en el fondo. Pero antes igual un doble clic a la figura de María Corina Machado, hablando de leer mal quizás a Donald Trump. Yo creo que a Donald Trump sí le gusta un poquito esto de que se le humillen al frente, ¿no? Que le vayan a rendir pleitesía, como dice el presidente. O más que un poquitito. O más que un poquitito. Sí. Pero me da la impresión que la declaración que hace María Corina Machado de entregarle el Nobel, de mandarle poco menos que el Nobel por FedEx, es más que... O la mitad del premio. Es más que humillarse, quizás es como debilidad. Y eso no Sí. sé si le guste tanto al presidente de Estados Unidos. No, a él yo creo que siempre, todas esas cosas le gustan. Aquí podemos tirarnos de tesis todo. Al poder le gusta. Yo tengo la impresión de que a él le gustan, no le atribuyamos le solo gustan a Trump todas las flores. cosas que le gustan al poder. Le gustan todas las flores. Pero efectivamente es algo que va degradando, un liderazgo que, sobre todo en estas condiciones, debiese estar más sostenido sobre lo moral que sobre lo material, porque lo material lleva todas las de perder. Es decir, ya pasan y pasan los días y la intervención de Estados Unidos no tiene ningún tipo de diseño o plan respecto de la sucesión. Y es más, prefiere aplazarla y el régimen, salvo Maduro, sigue estando en control de Venezuela. Entonces es muy jodido. Yo creo que eso está terminando muy mal y creo que tiene que ver con eso, con la idea de pensar de que esto iba a ser una intervención estadounidense como las de antaño, porque no nos contemos cuentos, digamos, si aquí Estados Unidos no solamente ha derrocado regímenes de manera frontal, sino que también de manera lateral, de las dos formas, de la que se pide a través de la colaboración internacional y de la saltándose la colaboración internacional, con resultados disímiles en ambos casos, pero por lo tanto no es primera vez. Yo creo que la oposición pensó que venía otra cosa y se está desayunando con Donaldo. Yo creo que hay una diferencia radical, si uno hiciera el ejemplo más cercano a Venezuela, física y temporal y idiosincráticamente, lo que pasó en Panamá, ¿no? La intervención en Panamá del gobierno norteamericano, sacando a Noriega, cambiando, pero desde el minuto que asume Endara, ¿no? Como presidente designado, vienen 35 años de democracia en Panamá. No, pero entonces, claro, él jura... Ojo, con apurarnos tanto respecto a lo que pasa en Venezuela, yo creo que el tipo de transición, por el tipo de corrupción, el tipo de dictadura, la intervención cubana y otros elementos, era un poco inocente pensar que eso no podría requerir, por ejemplo, una invasión en forma, que es lo que no quería hacer Trump, porque eso sí que el mundo maga no se lo hubiera perdonado. O sea, miles y miles y miles de soldados norteamericanos desplegados en Caracas y en todo Venezuela, eso hubiera sido imperdonable y hubiera sido una derrota durísima en la elección del noviembre. ¿Nos queda un segundo todavía? Nos queda muy pocos segundos a ver si tienes... Oye, porque solo un apunte, a propósito de lo que decís tú. Más allá de lo del derecho internacional, que podemos seguir llorando sobre la leche derramada, es una genialidad la operación militar. Sí, no. Y de hecho Trump no lo dice nunca, pero el mundo militar norteamericano ya ha desplegado una cierta propaganda en la que deja muy en claro que desactivaron un domo de protección ruso, que desactivaron un sistema de comunicación, los radares chinos de alta densidad. Exactamente, que entraron volando sin que lo escucharan. Y extrajeron a un presidente, mataron a 34 de sus hombres de confianza, obviamente penetraron al régimen para hacerlo, ¿y en cuántas horas? No, nada. O sea, es desde el punto de vista de la conversación sobre, porque una cosa es que este mundo ya no sea unipolar, y otra muy distinta es comprarse a Estados Unidos como si no fuera la potencia militar que es. Oigan, el tiempo vuela cuando uno se divierte, y nos estamos divirtiendo. Así que nos tenemos que ir a la pausa. Aquí estamos en La Jungla, en Infinita por la 100.1, también en Mega Noticias, ahora noche, día miércoles. A la vuelta volvemos a la realidad local, incluyendo las reacciones en torno a la detención de Nicolás Maduro. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Ya estoy picado con
esta cortina? ¿Qué es la constitución de Rodrigo Bravo? Yo sé que esto fue un poquito imprevisto, Obvio. pero creo que se alcanzaba a hacer algo. Oye, Sí. pero Matías está más ansioso que Daisy Rodríguez. Ya 20 minutos aquí, ya. Oye, pero ¿cómo? Sáquenme a Bravo. No, aquí, ya está bien, el reconocimiento corresponde después de media hora en este programa. Sí, para sí. que nos escuchen el sueláneo, que ahí lo recordamos. El virus está igual que Estados Unidos, no hizo la pega completa. Solamente sacó a Bravo, no se preocupó lo que venía después. Estamos en la jungla en Infinita, también en Mega Noticias ahora. Vamos a Boric, vamos a Kast. Reacciones durante ese día que tú dices que no son tan distintas. Da la impresión que quizás los énfasis sí fueron diferentes. Sí, no, son- el presidente son Gabriel Boric diferentes, en sí. modo soberanía rajatabla Sí. versus un José Antonio Kast que es democracia rajatabla, que son un parteaguas que se ha instalado en el continente Sí, en general. quiero decirte, son diferentes, no nos contemos cuentos. Pero, ¿dónde yo veo las similitudes? Primero que todo, en que ambos hacen una declaración que no es con todo el hilo. Ambos dejan algo en el tintero. Boric se va, habiendo sido tantas veces crítico frontal con Maduro, habiéndose agarrado con Diosdado Cabello y todo eso, opta por mantener su declaración en el ámbito donde él va a tener el respaldo de algunos países de la región, que es el mínimo común denominador, que es la crítica a haberse saltado las reglas del derecho internacional y se queda ahí. Y uno se queda con la sensación de que podría haber dicho más, pero no lo hace. Y José Antonio Kast hace lo propio, es decir, por un lado celebra lo que está ocurriendo, no menciona a Estados Unidos y no se mete en la pelea respecto de si esto es legal, legítimo o lo que fuere. ¿Cachai? O sea, ambos hacen una declaración. No menciona a Trump. No menciona No a Trump. menciona a Trump. No menciona a Trump. No menciona a Trump. Y aquí, eso es un punto que de nuevo, solo para encontrarme la razón un ratito, ¿no? Que te cuesta. Claro. Así como Kass sabía lo que iba a pasar, lo dijo de alguna manera durante los debates, intuía los timings de que esto no iba a ser un problema para el presidente Kass, se iba a resolver antes. Yo creo que él entiende la lógica por la cual no quiere sacarlo del ámbito de política interna en Estados Unidos, lo que pasó en Venezuela, y él se hace cargo de Venezuela, no de Trump, no de Estados Unidos. Lo que igual es una declaración. Los protagonistas son ellos, digamos, de la noticia. Claro. ¿Cómo, aquí Matías, un gran periodista, nos debería decir, Lo soy. ¿cómo redactamos el comunicado sin mencionar a Trump y sin mencionar a Estados Unidos? Bueno, lo logró. Casi lo logró. O sea, es muy estudiada. Y, ambas posiciones. Y además, un detalle, solo un detalle, fíjese usted cuando sale, porque después sale la nota, no voy a decir en qué medio el oficial de CAS, pero sale la nota en el medio oficial de CAS. En el Pravda. Todo han tenido, y sale, ¿qué sale? ¿Cómo se redactó? Claro. Y salen nombrados 2 personas que son 3. del mundo diplomático, otro que es su asesor personal, ¿no? Sí. Pero el que no sale, el que hizo que no nombrara ni a Trump ni a Estados Unidos. Chan. Chan, chan, chan. Tira la completa. Sí, ya, pues parecía Ya, Rodrigo pues Bravo aquí con estas cuestión. cuestiones. No, La promesa de este programa es política El que le dijo, política de Estado puro. oiga, va a pasar esto. No. El mismo, el que dice, hasta aquí está la línea. Bueno, y esto, vamos al segundo punto del que estábamos hablando. Después ya, dentro de la lógica de hablarle a sus propios públicos, cada cual está haciendo. Ahora Boric empieza a ser un poco más libre y Trump va a tener que hacerse cargo del gobierno. O sea, perdón, Kass va a tener que hacerse cargo. O sea, perdón por este lado. o sea, Pero ya. bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y Después Kass, se queja en las redes sociales que tienen tanto cariño, Camilo. Sí. Nos regaló un momento. Un saludo a los feriadictos a que los nos haters. siguen toda la semana. Va a tener que hacerse cargo del gobierno. Ambos tienen hoy día un horizonte muy distinto. O sea, uno va a tener que tomar la guitarra y el otro está dejando la guitarra. Y por lo tanto, en eso difieren. Pero viene pasando desde la campaña y se agudizó en este periodo. Yo creo que el diseño de Kast, de esta oficina del presidente electo, ha contribuido a mantener, cimentar y solidificar este binomio Kast-Boric. Y ese binomio Kast-Boric le sirve hoy día a Kast y le sirve mucho a Boric. Porque si tú te fijas, por ejemplo, las mediciones salen hoy día, no sé, la última cadena, los personajes del año. Trump, Kast, Boric. Y empieza a aparecer, y una vez que la oposición, cuando caiga en el frío y la soledad, va a empezar a mirar qué es lo que queda parado.
Sí, yo creo que las fiestas hicieron su efecto aquí, porque toda la teoría de cómo de quedar parada la cita Janet después de esto para tener un espacio político y todo. Hablemos después de Janet. Hablemos después de Janet. No tengo ningún problema. Acá desaparecer con la lógica de la diada ella mantiene, la nueva diada Kass, Boric y sería. Pero ¿por qué eres tan binario? No, si el binario que planteó que esto era diciendo, que habían dos polos. Estoy diciendo que Duraron 5 minutos durante este periodo se está agudizando esta conversación que le molestaba mucho a la campaña de Janet Jara cuando estaban en la campaña. Y lo que tú dices es que le va a tener que seguir molestando por un rato rato largo. Y a toda la oposición, a toda la futura oposición, hasta el punto en el cual eventualmente levanten la cabeza y digan, bueno, alguien se atrevió a ponerse a la fila, no se atrevió a ponerse a la fila, pero Boric ya está jugando sus fichas. Eso es lo que quería decir, finalmente. Él ya está jugando sus fichas y esto es sinérgico. Entonces, vamos a ver finalmente para quién trabaja la oficina del presidente electo. Yo apuesto que hoy día está trabajando para Boric. ¿Para quién está trabajando Gabriel Boric también? Para él también. Para él también. Sí, bueno, para él. Y en esa línea, Camilo Férez, ¿cómo interpretas el hecho de salir a buscar nuevamente a Trump? A propósito de retuitear una imagen del Departamento de Estado de Estados Unidos, es ahí en donde establece la tesis de quienes van a rendirle pleitesía al mandatario estadounidense solo se están humillando a sí mismos. No se sabe si se está refiriendo a María Corina Machado, a todos en general, incluso un poquito a José Antonio Kast, pero que además encuentra respuesta el día de hoy. Y sin duda a Milei. No, sin duda se está refiriendo también a Milei, una crítica bastante dura a algunos otros líderes de la región. Y hoy día encuentra respuesta por parte del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, que básicamente le dice que anda preocupado de leceras, por no decir otra palabra. Claro. ¿No? Cuando estamos hablando decía él, de nuestro hemisferio, que era el mensaje que el presidente Gabriel Boric decide contestar, dice, nos referimos a nuestro de todos los países que lo conformamos, cosa que pongo absolutamente en duda, pero está bien, es el argumento que trata de poner sobre la mesa y dice que los verdaderos países que se humillaron son los que no supieron dar un paso adelante para solucionar esta situación antes. Yo creo que en una lectura más política de lo que pasó en Venezuela, para la izquierda latinoamericana y especialmente para una gran parte de la izquierda chilena, lo que pasó en Venezuela es el equivalente y con mucho más fuerza y con mayor dolor desde lo emotivo a lo que fue la caída del muro de Berlín. O sea, aquí en Chile costaría encontrar a dirigentes de izquierda que no hayan visitado como peregrinaje Caracas, ¿no? Y que hayan hablado en algún minuto de los últimos 20 años, con mayor o menor intensidad, del modelo bolivariano como un modelo aspiracional, algo que había que lograr. Entonces, que eso se haya caído y desfigurado. El socialismo, lo que llamamos nosotros hoy día el socialismo democrático, que en ese momento no se llamaba así, está lejos de esa foto hace mucho rato. Pero hace mucho rato podríamos determinarlo. Pero está hablando de los últimos 20 años y eso ahí... Sí. No te olvides que Lagos, como presidente, salió a decir que los golpistas no pasarán cuando estaban asediando a su amigo de la Rúa y cuando sacaron a Chávez no dijo ni pío. No, hay una diferencia. Lo que estoy diciendo es de que gran parte de la izquierda, habrá excepciones, gran parte de la izquierda, como dije al principio, sí se hizo parte culturalmente, no solamente de la Revolución Bolivariana, sino también del Foro Sao Paulo. Las dos instancias de poder creadas al alero de la influencia y de los dólares, porque todo dice, mira, no, la influencia norteamericana. Oiga, y la influencia que ejerció el mundo del ALBA, toda la influencia de los dólares, el financiamiento de las campañas, el financiamiento de partidos, a través no solamente de la realidad chilena, en la realidad de América Latina. Por eso digo, los deudos de Chávez y Maduro son muchos. Pero ¿quién se quedó con ese corredor humanitario? ¿Quién se quedó con ese corredor humanitario? ¿Quién dirige esa? Contemos la historia de verdad. Marco Enrique. El que levantó la mano primero. ¿Y a quién se lo quitó? Fue al PS. Daniel Jadwe. Pero un momento. Entonces, digamos que es del PS, de los socialistas allendistas, hacia allá. Es del ala más izquierda, porque claro, Alejandro Navarro, que era socialista, terminó pero no es soldado de Maduro. Pero claro, está bien, pero era socialista. Bueno, fue parte de la diáspora. Se llevó esa línea. Pero es que quiero hacerte la corrección porque la mitad de lo que mañana va a ser oposición no está en la tesis que tú estás ahí. Hace mucho rato. Se estaban llevando también.
Sí, eso es mi único lamento. Se estaban pero llegando también. oye, si ese es un dato que incluso No, sí, podría ser bueno para general, el gobierno entrante, porque para en la izquierda en definitiva general se parte transformó en dividida una de la figura, izquierda. para la izquierda en general se transformó en una figura muy incómoda, no solamente en Chile, no solamente en América Latina. Usted mira, Venezuela se transformó, digámoslo así, en un tema de política interna en las elecciones en Argentina, en las elecciones en España, en las elecciones en gran parte del mundo hispanoparlante. Entonces, eso, con la caída de Maduro, va a generar, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no estaba borrando imágenes, Pero ya venían en rendimientos decrecientes. Hay algunos que empezaron a borrar hace 10 años, me dice Camilo. Tienes razón. Algunos empezaron a borrar ya todas esas cosas hace 10 años. Y 15. Pero hay otros que no. Hay otros Mira, que estaban ahí. si la progresión es súper fácil de hacer. Hasta Fidel no había mucha fisura. No todos lo defendían ahora su partido, pero nadie lo criticaba. Ya con Raúl ya no es lo mismo. Y con Chávez ya la cuestión era media infumable. Con Maduro ya simplemente es un circuito de gente que estuvo disponible a tragarse esto como una democracia diferente. Ya, pero el tuit del presidente, ¿cómo lo interpretan ustedes? Porque yo veo que hay dos posibles lecturas. Primero, que el presidente le está hablando a su base, a el público interno acá dentro del país, esperando secretamente que Donald Trump nunca lo note. O la otra es que el presidente está desesperado porque el presidente de Estados Unidos efectivamente lo note y transformarse en uno de sus enemigos públicos. Obvio. ¿Tú crees que es lo segundo? Pero claro, y es pura ganancia. Y esa puede ser otra manera de humillarse, porque el ninguneo de no responderte, de no leer, ni siquiera leerte los tweets. Es que lo ha buscado varias veces. Sí, pues, y nunca ha tenido respuesta, no había una cita. Entonces, yo creo que primero lo hace para él. La coordinación que realiza, que llama a otros presidentes de izquierda en América Latina y en el mundo, para tener una posición común, de nuevo ese esfuerzo de liderazgo internacional que ha estado tan flaco, ¿no? Que fue una pretensión desde el día 1. Recordemos de Antonio Urrejola hablando de el nuevo líder de la izquierda mundial que nace aquí desde Chile. Eso no ha terminado de cuajar, ha sido algo que lo seduce profundamente. Es como cuando pensaba en el plebiscito del 4 de septiembre y miraba esa estatua, ¿no? Ahí en la Plaza de la Constitución de Boric firmando la nueva Constitución, con todas esas cosas que no pasaron. Y lo del líder internacional tampoco pasó. Entonces, yo creo que ese tuit, muy cuidado. ¿Por qué? Porque también él es muy cuidadoso de no echar pie atrás. Él había construido una inversión en términos de tomar distancia de la dictadura venezolana, de la figura de Maduro y de otros especímenes alrededor de Maduro, ¿no? Entonces no iba a retroceder en eso. Entonces, como de nuevo, le quedó, como le pasó a cierta izquierda, a medio camino. De hecho, lo más parecido a la política. El propio Daniel Jadwe le sale a cobrar, bueno, ¿qué lloran hoy día? Si no supieron defender lo que estaba pasando en Venezuela. Dejemos un ratito Venezuela de lado. Vamos. Para llegar a la realidad local completa a través de José Antonio Kast, la oficina del presidente electo y la conformación del gabinete, que es la razón que nos tiene trabajando todavía en enero. Que durante estos días ha tenido, como no se había visto mucho en la OPE o moneda chica, algunos traspiés comunicacionales o por lo menos ruido comunicacional. Primero, esta reunión que tiene José Antonio Kast con los empresarios, en donde por alguna razón él pensó que si les decía a todos que no salga de acá, pero Jorge Quiroz va a ser mi próximo ministro de Hacienda, no iba a salir de ahí. No, uno asume que sabía que iba a salir de ahí obviamente. Esto. Pero después vino Ruth Hurtado en una entrevista bien curiosa en donde durante un rato empieza a nombrar poco menos que cargo por cargo en el gabinete hasta que decide frenarse. Y le dio cargo a Poduje. ¿A qué veas tú? Le dio cargo efectivamente a Iván Poduje y además asegurando que lo que era el 15 ahora es el 20. Que nunca es una buena señal autoimponerse un plazo y después decir, no, vamos a llegar 5 días después. Que, a ver, ¿al grueso de la gente le importa? No creo. No, sin duda. Pero anotemos que la guitarra es la guitarra. Ruido. Y la que otra cosa es con guitarra. Efectivamente. Y yo creo que aquí hay ideas que suenan muy bien. Insisto, creo que esta oficina presidencial le ha servido para algunas cosas a Kast. Fundamentalmente para mantener un cierto control de agenda. Y por control de agenda no me refiero al atractivo que lo iba a tener igual. Pero en definitiva, él canaliza el interés natural de la prensa en esta larga transición, además que tenemos entre ser presidente electo y asumir. Además, con todo el atractivo del cambio de signo y tan marcado, todo lo que ustedes quieran. Entonces, la oficina le sirve desde el punto de vista táctico para ir conduciendo ese interés e ir instalando de manera relativamente ordenada un mensaje por día. Que eso es como el sueño del pibe, po. Control de agenda. Control de cuña, control de agenda. Para eso yo creo que sirve. Pero obviamente, en la medida que se comienzan a acercar los nombramientos, la pugna cambia de estatus. Y por lo tanto comienzan a leerse dentro de los propios equipos
estas presencias como un anticipo de lo que viene. Entonces cada quien empieza a tratar de usar el poder que aparentemente tiene y otros tratan de desbancarse al que está ahí. Yo creo que esa es la segunda parte, el lado B, el correlato. Yo sé que Gonzalo Miller sabe exactamente quién es quién en esta pelea en el barro que hay debajo de las cámaras de la oficina del presidente electo. No sé si nos lo va a contar. Yo creo que, bueno, primero la oficina, yo creo que fue un acierto, y de hecho yo no tengo ninguna duda que ¿El va nombre? a haber... ¿La oficina? No el nombre, sino que el hecho de tener una instancia de transición, de nuevo, bajo la lógica norteamericana. En Estados Unidos, de hecho, hay un edificio. ¿Tú sabías, no? En Washington hay un edificio que es el edificio de la transición. La verdadera moneda, la Casa Blanca chica. Está disponible, es un edificio que su único objetivo es los traspasos de gobierno. O sea, que se usa a veces cada 8 años. Es para eso, para el traspaso de gobierno. ¿Por qué? Porque son complejos, por todo lo que hemos conversado, son importantes, son relevantes. Bueno, la oficina del presidente electo, que la creatividad y llegó a algo que pareciera que era como un ejercicio de marketing, terminó instalándose, institucionalizándose y además facilitó que para los medios se transformara en una fuente importante de información, de ver qué estaba pasando. El que tocaba el timbre ahí en esa oficina decía, bueno, aspirante aquí, ¿dónde se cuadra? ¿Cómo se reúne? ¿Quiénes salen? ¿A quiénes salen con cara de contento? ¿Quiénes salen con cara de triste? Haber metido todo ese mapa, ¿no? Tan importante para saber qué pasa. Sobre todo porque, volvamos un paso para atrás, lo que caracterizaba al mundo republicano es el secretismo, ¿no? O sea, son muy reservados, muy reservados. Cuesta mucho saber diferencias de opinión. Son muy pocos los que se atreven a hablar en público. Fuera de José Antonio Kast, que mantiene la lista, son muy pocos. Cualquier parecido con el PC es mera coincidencia. No, hay una disciplina. Y ahora, están haciendo su propia transición. ¿Por qué? Porque ya ahora ya no están solos, tienen otros partidos, han manejado, yo creo que con bastante éxito, por ejemplo, la tensión con Kaiser. O sea, que hay un candidato que le dice, oye, no sé si voy a entrar al gobierno. En algún minuto... Ha sido comedido hasta ahora Kaiser, ¿eh? Lo dijo tantas veces Kaiser de que está evaluando, que lo sabe, es que como que dependiera de él. Entonces, ya no depende de José Antonio Kast, no depende que lo llame, ¿no? Sino que la conversación es aceptada o no aceptada defensa. Un punto para la jungla también, ¿no? Sí. Que le dejó ahí puesto una sillita en defensa. Pero lo que hemos sabido y los nombres que están circulando, de nuevo, han hecho que muchas cosas que parecieran error o que parecieran deslices o falta de experiencia o le pudieran poner muchas características, que no estoy diciendo que no estén presentes, al final uno va reconociendo un patrón de conducta. Por ejemplo, lo que pasó con Quiró, la prueba y el error. Lo que hizo con Daza, la prueba y el error. A algunos les molestó que fuera tan explícito en decir que había ido a buscar a Daza. Algunos dijeron, oye, un error, porque finalmente si no resulta, queda expuesto la figura presidencial. La figura presidencial no le pasó nada. Todos supimos que lo trató de ir a buscar, parece que no resultó. Quiró fue con él, y de hecho ahora lo presenta, en Argentina no lo presentó con el ministro de Hacienda. Un pequeño detalle. Cuando fue a Argentina nos dijo, aquí está mi futuro ministro de Hacienda, para que conversara con Caputo, No, ahora sí lo hizo. Entonces, lo mismo ha ido ocurriendo con otros nombres, ¿no? Cuando Claudio Alvarado lo acompaña a la moneda y queda a cargo de la transición, uno dice, oye, va a ser Sexpress, después entendemos que va a ser en Interior. Se han ido dilucidando, más que errores, van ido dilucidando y opera con aquellos que son quizá sus voceros más habituales, ¿no? Ruth Hurtado, Arturo Esquella, van de alguna manera soltando la pelota y van alimentando esta sensación. ¿Qué permite también? Que ya dijo que Quiró iba a ser su ministro de Hacienda y no ha pasado nada, ¿no? Aquellos que quizás estaban esperando a ver si venía una ola de crítica, qué le iban a decir, bueno, hasta ahora no ha pasado nada. Hemos estado en otra también. No, pero permite hacer el ensayo y ver quiénes generan resistencia, quiénes no, que se muevan los demás actores. Pero no nos contaste nada de las peleas, Gonzalo. No, yo creo, a ver, lo que pasa es que aquí, más que pelea, ¿no? Hay muchos que andan con el traje de ministro y que, ¿no? Hay algunos que partieron como caballo inglés, que parecía que iban a estar a cargo de todo y a poco tiempo cuando ven que ya Pedro, Juan y Diego están sentados, están haciendo algo, tienen caras de ministro y ellos no, empiezan a decir, bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿No? ¿Y qué pasó con este gran aporte que hice yo a la campaña? Hay un nerviosismo. Lo mismo ocurre con los partidos, ¿ah? Todavía bastante soterradamente, pero los partidos dicen, oiga, nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. No, porque parece que las directivas de los partidos no están siendo los que conversan respecto de sus elencos.
Y yo me Eso atrevo augura incluso la posibilidad a de dar que un- Kast haga este cherry picking y él elija quiénes van a ser su... Absolutamente. Ahora, y Sus cuoteos. lo otro, y que lo dijiste muy bien, Camilo, dijiste, ¿otra cosa es con guitarra? Sí, porque aquí, como a todo gobierno, ¿no? Porque este gobierno que aspira a ser distinto, se empieza a aparecer en muchas cosas, uno empieza a mirar el mapa y dice, oye, nos vamos a llenar de independientes otra vez, Piñera 1. Sin los partidos. Ah, bueno, yo no sé cómo terminó eso, ¿no? Y de los candidatos que hemos nombrado todos independientes, prácticamente, ¿no? Salvo Alvarado, salvo José García, el resto casi todos independientes, salvo Martín Arrau, ¿no? Que es el ministro republicano. Otra cosa, pareciera que hay un criterio, que es que si los republicanos tienen un elenco más bien limitado, hay 2 o 3 militantes republicanos que podrían ser ministros, eso pasa a ser el estándar. No puede haber otro partido más grande que ellos. Entonces, si ellos van a tener 3 ministros, nadie puede tener más de 3 ministros y se produce una limitación también en el ajedrez. Oigan, de dirección me están en este minuto evaluando, me están diciendo que hice un gran rol siendo simpático, no tan buen rol de conductor porque me están pidiendo cerrar derechamente. ¿Cómo vuela el tiempo en verdad cuando uno se divierte? Oye, pero ¿Y ustedes hacen esto toda la semana? Así es. Sí, pues. Y Rodrigo Bravo habla mucho y todo ese tiempo, ¿en qué quedó? ¿Quién se lo llevó todo ese ¿Quién tiempo? se lo llevó? No, vamos a hacer un conteo al final. De hecho, cuando Digamos a la IA. a la IA que haga como sí. cuando subamos esto a internet, hay un contador de ¿Quién se segundos llevó al lado el de tiempo cada de uno. Bravo? Sí. Yo tengo una intuición. Sí. Entre ustedes dos probablemente. No, fue Gonzalo. Entre alguno de- Gonzalo siempre se lleva la pelota para la casa. Venía con la pelota. Sí, está bien. Venía con así unos colmillos. Bien, Matías, bien, Matías. Está bien. Gonzalo Miller, Camilo Férez, muchísimas gracias. Pues otra jungla, check. Nos Así es. volvemos a juntar ustedes con equipo titular la próxima semana. Y empezamos a agarrar vuelo, sí, aguante enero, ¿ah? Vamos a estar Sí, todo enero. Hay mucho tema, mucho Sí. animal suelto en la jungla. Así es. Así es, ya, nos vamos, que estén muy bien, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. Mejórate, Rob. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.